No hay nada más hermoso en la vida, un regalo en el jardín, la familia. Y compartir el pan que Dios provee, unidos en amor, todo se puede. Familia, el diseño que nació en el corazón de Dios. Familia, el pesebre de Belén con Jesús, María y José. Familia, caminamos de la mano y nos amamos. Familia, hoy bendecimos a la familia. Tu vida con la mía y van los días unidos frente al mar. La familia, los niños crecerán, hay un mañana y Dios nos cubrirá con sus alas. Familia, mi familia, mi gente, corazón valiente, unidos, toda la vida, amigos, en armonía. Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos al programa Conversando en Familia que sale en las redes de la ONG Fortaleciendo a la Familia. Antes de presentar a nuestro invitado, yo quisiera expresar un saludo cariñoso, afectuoso a dos ciudades importantísimas de nuestro país. La primera es la ciudad de Arequipa, que está cumpliendo 486 años de fundación, y también un saludo afectuoso para la ciudad de Huánuco, que está cumpliendo 487 años de fundación. Un abrazo fuerte y todo nuestro cariño para todos ustedes. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro tema, que es un tema muy importante realmente. Hoy vamos a presentar en esta entrevista y el propósito es reflexionar el tema profundamente y sobre todo que este tema es bastante sensible, bastante de repente controversial tal vez, porque hay opiniones encontradas a favor y en contra, pero en esta oportunidad vamos a tener como invitado al comunicador, al periodista y el reconocido activista provida, Pepe Farfán, con quien conversaremos sobre una realidad que genera intensos debates en nuestra sociedad y que nos plantea interrogantes de carácter ético, humano, social y jurídico. El título de nuestra entrevista es Asesinato un minuto antes de nacer. Este título busca abrir el diálogo y llevarnos a cuestionar dónde comienza la vida, cuál es el valor que otorgamos al ser humano antes de su nacimiento y qué consecuencias tienen las decisiones que tomamos como sociedad. Será una conversación para escuchar argumentos, conocer la perspectiva de nuestro invitado y sobre todo generar un espacio de reflexión y diálogo respetuoso sobre la protección de la vida y la dignidad humana. Una breve semblanza acerca de nuestro invitado. Él es Pepe Farfán, es cristiano, comunicador social, conferencista y formador en liderazgo cristiano y vida pública. Él estudió comunicación social en la Universidad San Martín de Porres, además de estudios de marketing, estudios de teología y una maestría en periodismo también. Es autor del libro 100 pastillas contra la corrección política y eso fue publicado en el año 2024, que tuve la suerte de estar presente también y bueno, muy contenta de ese momento de haber participado. Y también a lo largo de su trayectoria ha trabajado en educación, medios y formación de líderes, desempeñándose como profesor universitario y asesor en el Congreso de la República. Ha sido columnista en el semanario La Prensa Hispana Bilingual Newspaper en California, Estados Unidos, y conductor del programa Legítima Defensa en Betel Radio. Actualmente es director académico del movimiento Con mis hijos no te metas. Bueno, tenemos el gusto de entrevistarlo nuevamente a nuestro querido amigo Pepe Farfán. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras hoy? Sí, gracias por la invitación, Claudia. Yo feliz de estar aquí en este espacio donde se pueden tratar temas que realmente son importantes para todos como sociedad.
Muy bien, tenemos 30 minutos y ojalá que pueda ser un poquito más para que se pueda ahondar un poco este tema tan importante. Si bien es cierto, en este corto segmento no vamos a agotar el tema, pero sí seguramente se van a plasmar algunas ideas importantes que, bueno, lo que queremos que este tema se lleve a la casa, se converse desde la casa, se fomente un diálogo reflexivo, profundo a nivel de padres y a nivel de todo el clan familiar que realmente también necesita conversar este tema. Ahora, hace poco ha habido unas declaraciones que ha dado la vuelta al mundo en la ciudad de Massachusetts, ¿no? Entonces, donde han establecido que pueden asesinar, porque el aborto no es otra cosa que un asesinato, ¿no? Así, palabras fuertes, duras, pero refleja una realidad, es lo que es. Incluso el aborto de las 24 semanas ha pasado hasta antes del nacimiento, inclusive. Entonces, ¿cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué opinión te merece al respecto? Sí, bueno, ciertamente eso es lo que hemos estado viendo por las redes sociales, básicamente, porque los diarios oficiales, los medios masivos de desinformación, como yo le llamo, no hablan mucho del tema, salvo para enfocarlo a favor de lo que ha sucedido. Ahora, sería bueno entenderlo, porque tú mencionaste el título Asesinato un minuto antes de nacer, y probablemente mucha gente piense que esto no es posible, ¿no? Que nadie se atrevería a asesinar a alguien antes de nacer. Ciertamente esto es lo que está pasando. Lo que ha pasado estos días, estas semanas, sobre todo desde el día lunes en particular, 10 de agosto, que en los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, que está al noreste de los Estados Unidos, la gobernadora demócrata Healey ha promulgado una ley que previamente habían aprobado ya las dos cámaras de ese estado, la ley H5595, eh, que básicamente lo que hacía es eliminar todo cronograma, todo límite gestacional para la ejecución de un aborto a petición. Entonces, hay que decirlo, en Massachusetts es un estado, como generalmente gobernado por demócratas, es un estado muy con tendencia abortiva. De hecho, la ley ya permitía allí los asesinatos prenatales hasta las 24 semanas e inclusive más allá con algunas causales. Entonces, lo que se ha hecho ahora es todavía liberalizarlo mucho más, declarar impunidad total para que simplemente, porque así dice la ley, dice ahora todo lo que era límite gestacional se eliminó y ahora dice literalmente un aborto podrá ser practicado por un médico basándose en su criterio profesional. O sea, el único límite que existe para que un ser humano pueda ser asesinado de manera barbárica en el vientre de su madre es que un médico diga, sí, lo hacemos, ¿no? Básicamente, entonces, eso por supuesto ha dado la vuelta al mundo porque implica un nivel de barbarismo, un nivel de regresión de los derechos humanos, de la dignidad humana, pues tremendo, realmente, algo que debemos lamentar, algo contra lo cual debemos rebelarnos, ¿no? Claro, y justamente eso era la siguiente pregunta. Este suceso que no es un hecho aislado y que efectivamente ha dado la vuelta al mundo ida y vuelta tantas veces, porque ahora estamos en los medios de redes y todo es fácil, nos enteramos en el tiempo real, en el instante, a la puesta de un clic, ya la información voló, ¿no? Como pólvora. ¿Cuáles son las implicancias éticas y culturales de esta norma? ¿Qué impacto puede tener en los demás países, empezando por el Perú, por ejemplo? Muchísimas consecuencias, muchísimas implicancias. Recordemos que la ley viene a ser como una especie de maestra de la sociedad. La ley hasta cierto punto nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, porque cuando la ley penaliza una conducta, enseña a la sociedad que eso está mal, no hay que hacerlo. Y cuando la ley aprueba una conducta, lo que está haciendo es promover que esa conducta se repita,
porque la Así. está exaltando. Entonces, la ley es las leyes en general, el sistema legal es un maestro social. Y cuando este maestro social nos dice que podemos asesinar impunemente a un ser humano en el vientre de su madre, lo que está enseñando la ley es que la dignidad humana y el valor humano se han reducido a cero. No vale nada. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, la vida de un ser humano depende exclusivamente del criterio de otro ser humano. Lo peor que está implicado no una vida que haya pasado por algún proceso de ilegalidad o que haya cometido algún delito. No estamos hablando de personas que han cometido delitos y para los cuales pues deberíamos tener algún proceso. No, estamos hablando de seres humanos completamente inocentes, que Y no han hecho totalmente formados, ¿no? y que no han hecho Perfectamente, absolutamente nada, no han totalmente cometido ningún delito vulnerables, y ¿no? sin embargo, siendo inocentes completamente y sin haber cometido ningún delito, la ley faculta su asesinato impune hasta el mismo momento del nacimiento. O sea, el mensaje que esto lanza a la sociedad es un mensaje terrible de degradación humana, porque no solo estamos degradando el valor del ser humano que está en el vientre, esto degrada el valor de la mamá que está decidiendo su asesinato, el valor del médico que lo está aprobando y de toda la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque si un ser humano inocente puede ser asesinado impunemente, entonces, ¿cómo no podría ser asesinado cualquier otro ser humano? Si un inocente lo puede ser, cualquier otro está en peligro. Y yo digo, ¿y dónde quedó el derecho a la vida, el derecho más importante que se tiene que defender, se tiene que proteger? ¿Dónde quedó? Eso es lo terrible, que las personas que hacen esto se amparan en el derecho a la vida de la mujer. O sea, Por encima del bebé. por encima del bebé. Cuando internacionalmente el derecho siempre ha defendido el valor superior del niño. O sea, siempre se defiende. ¿Por qué? Porque reconocemos que los niños son una población vulnerable, que no tiene facultades de defensa como las que tiene un adulto y por lo tanto, en general, todas las leyes apuntan a la defensa de los niños. Lo que estamos diciendo aquí es que el niño no importa, lo que importa es el criterio arbitrario de un médico en complicidad con la madre probablemente, ¿no? Claro, es terrible, realmente bastante penoso y ojalá que en países, por lo menos hablando de nuestro país, no se copien estas medidas, de verdad. Bueno, afortunadamente el Perú es un país que amamos la vida, ¿no? Defendemos a la familia, etcétera. Entonces, es bien difícil, poco probable que esto pase. Sin embargo, es una señal de alerta, de alarma para estar atentos, ¿no? Porque seguramente los grupos abortistas querrán proponer medidas de semejante naturaleza y es una barbarie, prácticamente eso es un genocidio, ¿no? Genocidio. Mira, yo estuve 5 años en el Congreso y lo que puedo decir y dar testimonio directo porque lo he visto es que todos los años los grupos abortistas vuelven a poner proyectos de ley Claro, relacionados con esto. Cada año lo vuelven a hacer. O sea, el tema no es que no lo estén haciendo, lo hacen, por alguna razón no pasa, se deroga, etcétera, pero al año siguiente lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer porque esto es una agenda muy bien establecida y también muy bien financiada. Hay gente que está recibiendo dinero por hacer claro. este trabajo de impulsar estas leyes y por eso lo van Ahí a seguir está haciendo. la Fundación Soros y todo ese grupo Así conglomerado es. de empresas extranjeras que invierten millones, cantidades, ¿no? Entonces, Exactamente. porque Y eso no- no es gratis, eso hay un Así es. financiamiento detrás. Y hay toda una maquinaria, porque todas estas organizaciones, clínicas abortivas y todo eso es una maquinaria comercial. Todas las empresas que fabrican material abortista es parte de esta maquinaria comercial. O sea, esto es un negocio. Y Así cuando es. ellos impulsan este tipo de leyes en países como el nuestro, que no las tenemos, lo que están haciendo es simplemente querer ampliar ese negocio que ellos ya tienen muy fructífero en diferentes países como los Estados Unidos, ¿no?
Ahora, ya que esto se ha pasado en la ciudad de Massachusetts, en el estado de Massachusetts, ¿no? En Estados Unidos, y que esto da pie o que podría dar pie a que de repente se puede hablar también en otro momento de aborto post nacimiento. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Lamentablemente, esto es parte de una pendiente resbaladiza. O sea, otra vez, cuando la dignidad humana empieza a ser degradada, cuando un ser humano, por el hecho del lugar en donde está, por estar en el vientre y no fuera de él, simplemente por ese hecho su valor disminuye a cero, entonces lo que viene a continuación es un proceso de degradación social completo. O sea, estamos fomentando una cultura de egoísmo y de crueldad. ¿Y eso qué significa? Que pues en cualquier momento va a salir alguien a decir, si podemos matar al niño un minuto antes de que nazca, ¿qué nos impide hacerlo un Minuto minuto después, después? claro. Y tiene lógica, porque ¿qué cambia en el ser humano un minuto antes de nacer y un minuto después? ¿Qué ha cambiado en el ser humano? Absolutamente nada. Es exactamente la misma persona. Igual como nosotros, o sea, de aquí a un minuto, ¿qué va a cambiar en nosotros? De repente algunos han estado en el trabajo y se han ido a su casa. Ok, cambió el lugar en donde están, pero no ha cambiado para nada su esencia. El niño que ha estado en el vientre un minuto antes de nacer y ahora está fuera del vientre es absolutamente la misma persona. Entonces, si he podido asesinarlo antes porque estaba allí, y aquí viene esa lógica salvaje, ¿verdad? Diabólica de los abortistas. ¿Por qué no podría yo hacerlo después? Mira, esto, aunque parezca loco, ya fue propuesto inclusive el año 1971. O sea, no estabas Ah, hablando de algo reciente. El año oh, 71, llamada la mayor filósofa del siglo XX, se llamaba Judith Jarvis Thompson. Ella escribió un artículo que se tituló Una defensa del aborto. ¿Y qué decía básicamente eso? Decía que debería ser posible asesinar al niño aun si aceptamos el hecho de que ese concebido es una persona. O sea, ¿por qué? Porque el argumento pro vida pues, generalmente se ha enfocado en eso, pues una persona lo es antes, lo es después, siempre lo es y por lo tanto merece la dignidad y el valor de cualquier ser humano. Ella argumenta en ese artículo que se hizo muy famoso que aun si lo consideramos persona, debería ser posible asesinarlo. Pues eso levantó una controversia tremenda a tal punto que el año 2019, o sea, mira, mucho tiempo después, se volvió a levantar sobre este mismo argumento un par de investigadores italianos o, perdón, un profesor universitario fue, sí, lo hizo de la Universidad de Oxford. Él, David Boning, él escribió un libro que se llamó Más allá de Roe, de este juicio Roe versus Wade, ¿verdad? ¿Por qué el aborto debería ser legal incluso si el feto es una persona? Así se llama su libro, ¿no? ¿Por qué el aborto debería ser legal? Él retoma el argumento de esta filósofa Jarvis y lo amplía. Año 2019, mira, o sea, estas ideas siguen y siguen promoviéndose. Es más, el año 2012, ya eso iba en antes, hubieron dos investigadores italianos, se llamaba Alberto Giubilini y Francesca Minerva, que publicaron un artículo ese año 2012. El artículo se titulaba Aborto posparto. ¿Por qué debería vivir el bebé? Y en el artículo argumentan básicamente que el feto y el recién nacido son dos seres moralmente equivalentes. Y si la ley permite matar un feto, entonces debería ser lógico permitir matar también un niño recién nacido. Esa es la lógica de estos dos investigadores. O sea, la idea de ir más lejos todavía del nacimiento es una idea que está creciendo progresivamente. Ahora, esta idea, ojo, no viene ni siquiera del año 1971. Esta idea la promovían y la practicaban desde los tiempos grecorromanos.
La eugenesia en esos tiempos era una ley. Cuando un niño nacía, el niño tenía que ser llevado a un concilio de personas que lo analizaban para ver si era apto para la guerra o si tenía algún defecto. Y si lo tenía, simplemente a ese niño se lo desechaba, se lo aventaba a un monte y que se muera. Estamos en una época de regresismo total hacia ese tipo de conductas o comportamientos sociales cavernarios. O sea, lamentablemente, no estamos progresando, estamos en una época regresiva total. Pero claro, es lamentable realmente. Y acá, centrándonos en nuestro país, en Perú, felizmente tenemos una constitución política en la cual reconoce el derecho a la vida y el derecho del concebido inclusive. Y hay una ley también que habla al respecto. Y hay otra ley que establece al 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer. De verdad, hay leyes que están protegiendo a la vida y esperemos y exhortamos a estos nuevos congresistas, ¿no? Diputados, senadores, que siempre mantengan el derecho a la vida y no se dejen influenciar o presionar, como ha pasado en otros países, por propuestas o proyectos de leyes que son nocivos realmente. ¿Cuál sería tu exhortación al nuevo Parlamento que ya esté en funciones? Sobre este punto u otros asociados que quisieras mencionar? Definitivamente no caer en triunfalismos, ¿no? Porque he escuchado muchas veces proclamar que el Perú es una excepción a la regla, que es un muro de defensa para los valores pro vida, pro familia, y todo eso es cierto, pero si caemos en el triunfalismo de considerar que ya eso es definitivo y no va a cambiar, perdemos de vista, como dije, que hay una serie de corrientes, hay una serie de grupos muy bien financiados desde afuera, que están intentando socavar estos valores, que están intentando tomar por asalto las leyes y la constitución para cambiarlo todo. Y recuerden que el hecho de que la constitución defienda la vida en otros países no ha sido un obstáculo para introducir el aborto, simplemente redefinen los términos. Ok, ¿qué Incluso en dice la, Francia, ¿no? En su constitución han cambiado y es Así es, abortista, y lo han 100%. puesto. ¿Por qué? ¿Qué dice? Ok, ¿qué dice la ley? La ley dice que hay que respetar a la persona. Perfecto, pero vamos a redefinir la palabra persona. Para nosotros, a partir de ahora, persona significa simplemente sujeto de derechos, persona que ha nacido, ser humano nacido, y se acabó. Con esa sola definición ya yo eliminé toda protección del niño prenacido, de toda la etapa prenatal, etcétera, etcétera. O sea, no caigamos en el triunfalismo de pensar que ya lo hemos alcanzado. Necesitamos una defensa constante, un monitoreo permanente de estos temas para que no nos tomen por asalto en cualquier momento. Sí, justamente acá yo quisiera compartir, tengo el marco normativo principal, dice la Constitución Política del Perú del año 1993, dice su artículo segundo, inciso primero, establece que toda persona tiene derecho a la vida y el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Eso es algo Ujú, excelente realmente, ¿no? Y ujú. también tenemos la ley 31935 que reconoce los derechos del concebido, que fue promulgada en el año 2023 y así. Entonces, de Ok. verdad, ahora, ¿cuál sería tu reflexión de repente para los padres de familia sobre este punto? Bueno, los padres creo están llamados a enseñar con claridad valores pro vida a sus hijos, ¿no? Porque lo que hacen las ONGs, sin que los padres se den cuenta, es ingresar a los colegios y empezar a lavarles el cerebro con el tema del pañuelo verde, de la onda abortista, de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, el empoderamiento femenino y todo eso. Y lo que están haciendo básicamente es socavar el valor de la vida humana. Estos chicos ni cuenta se dan que al fondo lo que significa ese argumento es que ellos pudieron ser asesinados si es que había el criterio y las leyes suficientes para eso. O sea, tremendo. O sea, inclusive yo me acuerdo de haber visto una marcha con una madre que tenía había ido con su hija, ¿no? Sí, justamente te iba a comentar de esa foto que de Ya, verdad fue bastante imagínate, o contraproducente, sea, ¿qué ¿no? le está enseñando la mamá? Claro. Que la pudo haber asesinado a su propia hija si la ley se lo hubiera permitido. O sea,
Eso es terrible porque las leyes llaman a los padres a proteger a los hijos. Y el aborto es el mayor nivel de desprotección posible que un padre podría tener hacia sus hijos. O sea, se le está dando al padre la posibilidad de hacerle daño a su hijo solo porque está dentro del vientre, cuando jamás pensaríamos en que algo de eso podría pasar afuera. O sea, si un padre empieza a golpear a su hijo, ¿qué haríamos todos? Inmediatamente ese padre se va a la cárcel, le cae un juicio, le cae todo tipo de penas, porque la ley establece que el padre está obligado, tiene el deber y el derecho de proteger a su hijo. Y si no lo hace, si no le pasa los alimentos y no le da el sustento, pues hay un montón de leyes que le van a caer encima. O sea, si tenemos tanto sentido de protección de los padres hacia los hijos, ¿por qué tanto sentido de desprotección hacia el mismo hijo solo por el hecho de que está en su etapa prenatal? O sea, eso no tiene absolutamente ningún sentido, es irracional y es locura. Deberíamos pensarlo bien y enseñarlo a nuestros hijos. Claro, ahora también sería importante que los padres también aborden este tema, ¿no? De la sexualidad desde casa, ¿no? A veces los padres, algunos todavía consideran tabú, no conversan del tema, no les habla del cuidado, no les habla del respeto a su cuerpo, etcétera. Entonces, o de repente bueno, ahí son los valores de cada familia, ¿no? Los valores y principios y costumbres y normas de vida y convivencia Pero de hay cada. principios que podemos, muy sencillos, sin entrar al tema de fondo, que podemos ir enseñando, ¿no? O sea, por ejemplo, Pero el que valor, no se enseñan muchas veces, ¿no? No se está claro. enseñando. Estamos en un problema donde los padres que en primera línea están obligados, están comprometidos a involucrarse en la crianza, en la enseñanza, en dar el ejemplo, etcétera, pero la realidad tristemente refleja lo contrario. No es en todos los casos, lamentablemente. Sí. Bueno, hay que empezar a enseñar el valor de la vida prenatal. Padres, o sea, cuando veas que hay una mujer que está embarazada, pues intentemos enseñar a nuestro hijo, aprovechar y enseñarle todo el valor, el maravilloso proceso que está sucediendo ahí adentro y que no es que ese ser humano va a existir a partir del nacimiento, es que ya hay una vida allí completamente digna, completamente valórica, que hay que defender y hay que valorar. O sea, yo puedo enseñar eso. A los papás hay que enseñarles que no saluden a las personas que están embarazadas y no les digan, ay, qué lindo vas a ser papá o vas a ser mamá, porque no es que va a ser, no les hablen en futuro, porque ellos desde el primer momento de la concepción ya Ya lo son son. padres, ya Claro. lo son. Y si en algún momento entra esta idea del aborto por diferentes causas, si hay dudas, si hay temores, si hay crisis en este proceso, el papá lo que tiene que enseñar no es que estamos frente a la decisión de ser padres o no, de ninguna forma. La decisión en ese momento está entre ser padre de un hijo vivo o ser padre de un hijo al que tú contribuiste a asesinar. O sea, pero de que vas a ser padre, lo vas a hacer, ¿no? Definitivamente. Inclusive esto, los propios médicos, mira, yo estuve dando una charla sobre esto hace poco en Huancayo y se me acercó al final un ginecólogo cristiano, ¿no? Y él preocupado me dice, sí, yo entiendo todo esto, yo estoy de acuerdo con todo esto, pero ¿qué hago cuando hay un caso de una situación en que el niño definitivamente tiene un problema, no va a llegar a vivir, ¿no? O sea, tiene un caso grave. Entonces, ¿qué hago en esos casos? ¿No? Preocupado y le digo, bueno, lo que hay que hacer en esos casos es luchar hasta el último minuto por ambas vidas, porque tus pacientes son dos, es la mamá y es el Claro. hijo. Y tú no, o sea, lo último que tú tienes que hacer es adelantar la muerte del niño y asesinarlo, todo lo contrario, tú tienes que mostrar respeto hacia esa vida humana, enseñarle a la mamá a respetarlo. Si sabes que va a morir pronto, pues, ¿por qué no honrar a ese niño diciéndoles papás, pónganle un nombre? ¿Por qué no honrar a ese niño diciendo papás, organicen un pequeño entierro? O sea, recuerden a ese hijo porque es su hijo. Lo habrán tenido un mes, 2 meses, no sé el tiempo que lo hayan tenido, pero sigue siendo su hijo. Honren a ese ser humano, enseñen a los demás a honrarlo. Tú como médico, enséñale a honrarlo.
mostrando primero tu comportamiento. Claro, y se Eso es lo que despiden, tenemos que ¿no? Se hacer. despiden de ese ser querido que, bueno, no Exacto, pudo ¿por qué volver. no? Es un ser humano, ¿por qué? ¿No merece un entierro digno? ¿No merece recordarlo? ¿No merece que tenga un nombre? Pero por supuesto, porque su valor es el mismo valor que va a tener afuera, no ha cambiado. Ahora, el punto es que si no le damos al valor a la vida humana que está adentro del vientre, entonces tampoco va a tener ningún valor afuera. Así es. Porque o Ahora, nace con valor el ser humano o simplemente nunca lo tuvo. Así así de es. sencillo es porque él nunca va a cambiar. Ahora, estamos en tiempos donde, bueno, efectivamente estamos con las redes, ¿no? Y los jóvenes más, de repente, más consumidores, vamos a decir, de repente que los mismos adultos. Entonces, ellos están recibiendo una información, abundante información, pero donde existen narrativas que son anticristianas, narrativas que están distorsionadas, medias verdades, o simplemente narrativas que pueden ser hasta antojadizas para los intereses que ciertos grupos o determinados grupos persiguen, ¿no? Por Ujú, ejemplo, dentro de lo que se dice, y es común que los chicos lo entiendan y lo asimilen, entre comillas, cuando una abortista dice, por ejemplo, es que cuando se refiere al bebé que está en formación, porque hay un proceso, es un proceso en el tiempo, ¿no? Entonces, mientras tiene, digamos, menos de un mes, dice, es cúmulo de células. Es cualquier cosa. Entonces, de verdad, es hasta cosa, lo más duro o que yo escuché es que se referían como parásito. De verdad, bastante triste, penoso, lamentable, que de forma tan despectiva se expresen así de la vida, ¿no? Entonces el chico asimila, absorbe esa ujú, información en redes, en este grupo, en el otro, y si es que no, a la par, no recibe una orientación de los padres, una fijación de conceptos y demás, entonces puede fácilmente confundirse o enredarse o dejarse arrastrar por ese tipo de narrativa. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? ujú. Sí, bueno, lo primero que hay que enseñar allí es que la vida humana es una sola. Y lo que nosotros llamamos etapas Ujú. son divisiones arbitrarias que nos hemos puesto de acuerdo socialmente para poder identificar determinados momentos de nuestra vida. El hecho de que yo diga joven y luego diga adulto, no quiere decir que hay dos personas allí. O sea, el hecho de que yo haya sido joven o ahora sea adulto, no quiere decir que, ok, he vivido dos vidas, o tres si también contamos la niñez, o cuatro si Ya, contamos la la infancia. etapa prenatal, etcétera, etcétera. O sea, no es que tú estás viviendo un montón de vidas, es tu misma vida, es una sola, desde el comienzo hasta el final es la misma vida y las etapas son simples divisiones arbitrarias, imaginarias, didácticas, si quieres tomarlo de alguna forma, para poder referirnos a una etapa en particular. Pero eso no altera el valor. O sea, el hecho de que yo sea, de que tenga una edad hoy y mañana tenga otra, eso no altera mi esencia como ser humano, ni mucho menos altera mi valor. Entonces, por ejemplo, si un niño yo le puedo decir, hijo, tú ahora eres niño. El hecho de que cuando pases a ser adolescente, vas a valer más que lo que vales ahora, es que cuando vas avanzando aumenta tu valor, eres más No, el humano. valor es el mismo, claro. Por supuesto, tú no has cambiado. Ahora, ese cambio que vas a tener tú siendo niño, tienes una apariencia, cuando seas adulto probablemente tengas otra. ¿Eso significa que son diferentes personas? No, eres la misma, el mismo proceso. Ahora, ¿por qué tendría que ser diferente la etapa prenatal? ¿Por qué es diferente? Eso que dicen que es porque no se ve humano, dicen. No, bueno, un niño no se ve muy adulto, un adolescente no se ve muy anciano, y eso no es la base para poder decir son diferentes y valen diferente. Por supuesto, sí se ve diferente, nos vimos nosotros diferentes porque todos hemos estado allí, todos nos vimos diferentes al comienzo, éramos una sola célula. Ojo, Ya. todos, los abortistas también fueron una sola célula, fueron un cigoto y estuvieron allí. Y luego también fueron una mórula y fue luego. Todos los nombres que tú le quieras poner, no hay problema, pero ninguno de esos nombres significa diferencia de esencia, diferencia de valor o diferencia de dignidad.
Simplemente estamos poniendo palabras que nos ayuden a identificar en qué parte de la vida están. Nada más que eso, ninguna implica valor. Y eso es lo que hay que enseñar claramente a nuestros hijos. Muy bien, una tarea grande para los padres. Realmente el trabajo de ser papá o mamá no es fácil y no acaba tampoco, ¿no? Así tenga el hijo la edad que tenga, siempre los consejos, las orientaciones de los padres siempre son necesarias y siempre son importantes. Bueno, Pepe, nos hemos extendido en el tiempo, pero ha valido la pena. Ha sido muy grato, como siempre, conversar contigo, bastante ilustrativo. ¿Algunas palabras finales de repente o algún mensaje que nos quieras compartir, por favor? Bueno, creo que es tiempo de dejar una actitud pasiva en cuanto a los temas de aborto. Como tú has dicho claramente, y yo estoy muy de acuerdo, el aborto no es un simple proceso, ni un asunto médico, ni un tema de la mujer. El aborto básicamente es un asesinato barbárico de un ser humano inocente y todos debemos estar claramente en contra de eso. Ahora, dijiste al comienzo que esto podría ser un tema controversial. ¿Sabes? No creo que sea tan controversial, porque sí nos venden la idea de que como hubieran dos grupos, ¿no? Casi dos mitades. Una mitad está a favor, una mitad está en contra. Eso es completamente falso. Si tú sales a la calle y haces una entrevista a cualquier ciudadano común y corriente, nadie va a estar de acuerdo con asesinar a las personas en el vientre, mucho menos hasta un minuto antes de nacer. O sea, lo Pero que lo que hay pasa, aquí, perdón, lo que pasa es que los jóvenes, yo pensando en el segmento joven, tiene, como se diría coloquialmente, otro chip, o le han introducido otro chip y ya, tiene pero otro pensamiento. aún en ese caso, los chicos no han dejado de tener sentido común. Mm. Si tú le explicas claramente, o sea, tú estarías de acuerdo en que sea que te puedan asesinar a ti si estás en el vientre hasta un minuto antes de nacer o hasta el momento mismo de nacer. O sea, nadie con sentido común te va a decir, oh, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, lo que hay aquí no es dos grandes grupos mitad-mitad, lo que hay aquí es un escenario muy diferente donde hay una inmensa mayoría que tiene sentido común y sabe valorar la vida y un pequeño grupo muy escandaloso, muy ruidoso, muy bien Claro, hace mucho financiado, muy ruido. bien representado en los medios, que nos presenta la idea contraria. Pero esto es completamente asimétrico, o sea, la inmensa mayoría contra cuatro gatos que quieren Claro, presentarnos un escenario y eso se diferente. refleja porque efectivamente este proyecto de ley no es de ahorita, viene ya de bastantes décadas atrás y no ha Y se prosperado. rechaza, y se rechaza, y se Claro, no ha rechaza. O sea, prosperado porque en el Congreso, bien que mal, ha sido un Congreso conservador pro vida, ¿no? Entonces, este Congreso vigente del 2026 al 2031 parece ser que también lo es. Entonces, bien difícil que prospere este tipo de propuesta, ¿no? Entonces, claro, efectivamente el Perú de manera mayoritaria ama la vida, protege la vida definitivamente, ¿no? Entonces, pero como tú bien dices, son pequeños grupos que hacen mucho ruido porque tienen presupuesto, tienen dinero, donaciones, exacto. Ahora, etcétera. Entonces, con eso ¿cómo sí. se contrarresta eso? ¿Cómo lo contrarrestamos? Pues los padres tienen que alzar la voz, la sociedad tiene que alzar su voz. No se quede callado usted. Cuando ve estas cosas, hable las cosas con claridad. Si ve que están discutiendo en las redes sociales, pues métase a la conversación, métase a la discusión, ponga su punto de vista, porque la forma en que ellos crean la ilusión de que tienen la razón es silenciando a todos los demás. Así que no deje usted que lo silencien. Hable claramente a favor de la vida, esa es la labor que nos corresponde a todos. Muy bien, fueron las palabras de Pepe Fafá, a quien agradecemos. Igualmente a las personas que nos han sintonizado, nos siguen sábado a sábado, y a las personas que hacen réplica de este programa, a sus familiares y contactos. De tal manera, el tema puede llegar a más personas, a más familias. El propósito es presentarles un tema con contenido de valor y que sea propicio para conversar en casa. Busquen información, asesórense, conversen, dialoguen. Entonces es importante que la familia se reencuentre. Es importante recuperar esa sobremesa que se está perdiendo. Es importante ver a la cara a tu esposo, tu esposa, tus hijos, el abuelo, con las personas que vivas, con quienes compongan tu familia y sobre todo dejar los celulares, los
televisores, los elementos distractores, que la sobremesa sea tú y tu familia, un momento rico, precioso, brillante para conversar ese tema y todos los temas que tengas a bien hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Pepe. Buenas tardes para ti y buenas tardes para las personas que nos han acompañado ahora. Muchísimas gracias y que Dios los Gracias. bendiga. No hay nada más hermoso en la vida, un regalo en el jardín, la familia, y compartir el pan que Dios provee, unidos en amor, todo se puede. Familia, el diseño que nació en el corazón de Dios. Familia, el pesebre de Belén con Jesús, María y José. Familia, caminamos de la mano y nos amamos. Familia, hoy bendecimos a la familia. Tu vida con la mía y van los días unidos frente al mar. La familia, los niños crecerán, hay un mañana y Dios nos cubrirá con sus alas. Familia, mi familia, mi gente, corazón valiente, unidos, toda la vida, amigos, en armonía. Familia, qué gran bendición, gente, lo digo de corazón, unidos, por siempre unidos, amigos. Te doy mi corazón y lo mejor de mí, y como vaso frágil yo cuidaré de ti. Dios reina en nuestro hogar y su palabra es fiel, cordón de tres dobleces es difícil.